Bueno, Agunón, nosotros venimos del Ayuntamiento de Ermua, yo soy Monse, técnica de calidad, y yo su técnico Smart City, y venimos un poco en representación porque hoy estaban de viaje, de Juan Carlos Abascal y de Rosalía Herrera, que son los que suelen venir a la comisión. Bueno, pues cuando preparábamos un poco la presentación, pues nos planteábamos, ¿no? ¿Desde cuándo podemos decir que nosotros igual podemos hablar de que tenemos una estrategia SMART o que empezamos a pensar en estos conceptos de SMART? Pues hablábamos de que igual nosotros con el comienzo de la crisis en 2008, cuando nos golpeó la crisis, los recursos sabíamos que nuestros presupuestos había que reducirlos. Bueno, pues en el Ayuntamiento iniciamos un proceso de reflexión en el que participamos, por un lado, internamente todas las personas trabajadoras del Ayuntamiento, con la corporación, y a la vez se hizo unos grupos de trabajo con agentes del municipio, pues con gente de educación, con gente de empresas, bueno, ciudadanía también que participa en asociaciones, y ahí un poco pues de esa reflexión pues vimos un poco qué retos teníamos que afrontar, ¿no? Veíamos que nos venía un cambio de época, que ya esos recursos, esa forma de trabajar que habíamos tenido hasta entonces, pues iba a cambiar totalmente, y ya había cambiado de hecho. Entonces, bueno, pues ¿a qué retos le teníamos que dar respuesta, ¿no? Pues nos dábamos cuenta de que la tecnología era importante y que necesitábamos infraestructura tecnológica para poder llevar a cabo ideas, proyectos empresariales, servicios y demás, o sea que veíamos que iba teniendo mucha relevancia. Lo mismo, pues que cada vez necesitábamos más servicios públicos, más ágiles, más eficientes, todo eso pasaba por utilizar bien las tecnologías. También veíamos que todo el tema de la información que manejábamos, datos, que mucho lo teníamos en papel, en archivos, empezábamos a trabajar con archivos, con gestor de expedientes y tal, pero los datos muchas veces los teníamos, no los podíamos reutilizar, los teníamos en documentos. Entonces, bueno, ahí veíamos que ya empezábamos a ver, ¿no?, un poco también todo Google y todo esto, ¿no?, cómo se utiliza la información. Entonces, bueno, cómo tenemos la información para poder reutilizarla. Y luego, por otro lado, veíamos que hacía falta mucho la implicación de la ciudadanía, ¿no?, que cada vez más teníamos que tener esa ciudadanía, un poco tener esa relación constantemente para ver, porque las necesidades van cambiando muy rápidamente. Entonces, ir viendo, tener esa relación continua de ir viendo qué necesitan, poder experimentar con ellos, poder hacer servicios con ellos, tenerles un poco incorporados a nuestro día a día. Vale, pero ¿cuál es nuestra realidad? Vale, muy bien, vemos un poco esos retos, pero ¿cómo estábamos nosotros en ese momento, ¿no?, en Ermua? Pues por un lado veíamos que teníamos un departamento de desarrollo local que venía trabajando históricamente muy bien en muchos proyectos europeos, tenía contacto, ya había colaboraciones con empresas, ámbito privado, público. Bueno, pues ahí veíamos que en ese ámbito estábamos bien. Por otro lado, a nivel de infraestructuras municipales también estábamos bastante bien, habíamos renovado el Anchoqui, teníamos buenas instalaciones en el Ayuntamiento, teníamos la Oficina de Atención Ciudadana. Bueno, pues en ese nivel también habíamos avanzado bastante. Habíamos puesto en marcha la Oficina de Atención Ciudadana, teníamos ya gestor de expedientes. Bueno, pues empezábamos a arrancar un poco con esto de la administración electrónica y, bueno, pues íbamos dando. Pero lo que veíamos sobre todo igual que teníamos esa carencia de infraestructura tecnológica, ¿no?, porque al final pues veíamos, joder, pues el futuro viene por la tecnología, nos lo están diciendo, lo vamos viendo, pero nosotros, ¿qué infraestructura tenemos, no? Pues dependemos de las operadoras que quieran desarrollar una infraestructura, que nosotros en principio, siendo un municipio pequeño en Vizcaya, no vamos a ser de los prioritarios a la hora de desplegar una buena red de telecomunicaciones. Entonces, eso, y a la vez veíamos también que uno de los objetivos trabajando con empresas era también un poco en Ermua pues lograr la diversificación, ayudar a las empresas a que sean competitivas, intentar atraer también sectores tecnológicos, y para eso también veíamos fundamental qué les podíamos ofrecer. Pues necesitábamos infraestructura tecnológica y algún edificio, porque hasta entonces igual lo que habíamos hecho eran polígonos industriales, pero ahora el modelo de negocio de esas empresas pues igual pasaba por tener un edificio con buena infraestructura tecnológica, pero otro tipo de edificio. Entonces, bueno, pues de esa reflexión es cuando se decide acometer dos infraestructuras económicamente bastante potentes, y fue crear una red de fibra neutra municipal que llega a todos los municipios, y se inició, pues no sé, el proyecto yo creo que empezamos en 2010 y ya en 2014 teníamos una infraestructura que llegaba a todas las empresas del municipio y a todos los domicilios, a cada casa. Entonces, todas las domicilios de Ermua y todas las empresas tenían en su casa la red.
Eso nos permitía a nosotros, aparte de que la gente pudiera tener una conexión más rápida a Internet, que fenomenal, el objetivo de ese es un poco también que nosotros tenemos ya una infraestructura a través de la cual podríamos, si somos capaces, ofrecer servicios públicos en su casa con esa tecnología. ¿Vale? Y lo mismo, pues ya se inició la construcción y también en 2012 o 14, no me acuerdo, ya inauguramos también el edificio tecnológico Izarra Center, que lo tenemos ahí en Ermua, un poco con esa idea de atraer empresas de otro carácter. Pero eso, tenemos la infraestructura y ¿ahora qué? Bueno, de ambas infraestructuras, pues la más visible es el propio edificio, ¿no? Un edificio de 12 plantas, acristalado, que bueno, cuando entras pues está dotado de infraestructuras avanzadas, pero lo que mayor valor puede ofrecer a esta apuesta es lo que está por debajo de tierra. De momento no tenemos metro, pero tenemos algo que va bastante más rápido. Y para que os hagáis la idea, yo me gusta hablar de universalizar la velocidad, ¿no? Universalizar la capacidad de datos. Actualmente, las operadoras que están operando en Ermua están ofreciendo velocidades del entorno de 1000 megas a un domicilio que está pagando 50 euros al mes. Entonces, eso lo que nos abre es un campo que difícilmente podríamos abrir si dependiésemos de las operadoras habituales, ¿vale? Pero claro, una vez que tenemos la tecnología, lo que le tenemos que dotar es de sentido, de darle contenido, ¿no? Porque son muchas las inversiones en tecnología que hemos visto en diferentes ciudades que, bueno, pues se ha invertido porque, bueno, pues o nos lo han vendido o era una oportunidad o era lo más novedoso, pero luego a eso hay que mantenerlo en el tiempo, no hay que permitir que se vuelva obsoleta, hay que darle contenido y hay que darle valor. Y ahí es cuando, pues de alguna forma, la estrategia que tiene Ermua pues le da valor a esa tecnología. Es cuando realmente la tecnología, esa inversión que se hizo hace años, toma sentido, ¿vale? La tecnología la entendemos no como un fin, sino como algo que nos permite incrementar las probabilidades de conseguir nuestra estrategia, ¿vale? Y en ese sentido, pues tenemos varias líneas estratégicas. Siempre, para que os hagáis una idea, la fibra como tal en la estrategia municipal de Ermua es un factor crítico de éxito, es decir, siempre y cuando pensemos en una línea estratégica, en un objetivo estratégico, una actuación estratégica, tenemos que pensar, tanto a nivel técnico como político, qué diferencial nos está aportando la fibra para conseguir ese objetivo. Entonces, ya es algo transversal, independientemente de que sea del área de informática o del área de servicios sociales o del área de planificación estratégica. Siempre es algo transversal en esta reflexión, ¿vale? Os vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo pues, en las diferentes líneas estratégicas que o bien nos permiten conseguir la estrategia con mayor probabilidad de éxito o bien ponemos en valor esa infraestructura que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, pues en el caso del emprendimiento tenemos dos líneas clave, una que es, trabajamos desde muy jóvenes con los niños y con las niñas, fomentando sus vocaciones científicas y tecnológicas. Tenemos varios proyectos y varias actuaciones en esa línea. Y ellos son capaces de ver qué pueden hacer ellos mismos y ellas mismas con la tecnología disponible actualmente en Ermua, ¿vale? Y obviamente, pues para el tema del emprendimiento tenemos infraestructura, tenemos espacio, pero claro, lo que buscamos también es, en el área de competitividad, pues atraer esas empresas de base tecnológica que realmente les ofrece un diferencial el hecho de tener pues una capacidad ilimitada, ¿vale? Antes he hablado que bueno, pues un domicilio puede llegar a tener 1000 megas de velocidad de subida y bajada, o sea, asimétricos. Pero el hecho de que la fibra o esa infraestructura sea municipal, el control es municipal, lo que nos permite es jugar con esas velocidades y ofrecerle a empresas que realmente necesitan mayor banda ancha, ofrecerles ad hoc esa disponibilidad de banda, ¿vale? Y bueno, pues en esa estrategia pues también partiendo de que bueno, pues Ermua históricamente ha sido un municipio industrial muy ligado al sector automoción y muy dependiente a las oscilaciones del sector, pues lo que buscábamos era pues ofrecer la posibilidad de que empresas de otros sectores que complementen al sector industrial pues se puedan acercar a Ermua disponiendo de espacio e infraestructura avanzada. Y alineado con ello, pues porque, claro, las empresas se mueven por oportunidades de negocio, lo que facilitamos es, ya que tenemos infraestructura, vamos a ofrecer otro tipo de oportunidades a las empresas para que en un momento dado
puedan testear sus soluciones in situ en un entorno lo más real posible, es decir, un living lab, ¿vale? Lo que pretendemos es que aquellas empresas que hayan desarrollado soluciones que requieran de una infraestructura avanzada puedan, además, tener la oportunidad de testear esas soluciones en un entorno real. Nosotros, desde ERMUA, pues ya hace años ya se está trabajando en una estrategia sociosanitaria, lo que le ha permitido ya tener un bagaje, a través de los diferentes proyectos que ha desarrollado, tener un bagaje y un contacto continuo con personas, ciudadanos, ciudadanía, que de alguna forma hace uso de ese tipo de servicios. Entonces, la posibilidad de acceder desde el ayuntamiento a esas personas para que en un momento dado sean testers de la tecnología de las empresas, pues realmente es algo que lo reciben adecuadamente las propias empresas. Y en eso estamos. Ahora paso a Monse para... Bueno, más desde otro de los objetivos que tenemos ya más desde el ámbito interno y de los servicios públicos que ofrecemos y nosotros como ayuntamiento, pues bueno, es algo en lo que estamos todos, ¿no? El tema de digitalización. Comenzamos hace mucho tiempo nosotros con el tema de administración, seguimos normalizando, revisando, simplificando, intentando incorporar esa visión tecnológica que nos ayude a que los servicios sean más ágiles, que las tramitaciones sean mejores. Estamos también dando nuestros primeros pasos en interoperabilidad, con las dificultades que tenemos todos, con el acceso a las plataformas, pero bueno, vemos que hemos empezado ahí ese camino y bueno, pues tendremos que ir superando las dificultades, ¿no? Tenemos mucho camino que recorrer, pero bueno, pues hay. Y a la vez que esto, estamos abriendo, claro, lo que decimos, ¿no? Aquí una puerta te lleva a otra, ¿no? Ya estamos empezando a ver también todo el tema de Business Intelligence, lo que comentábamos antes, ¿no? Los datos, vale, muy bien, hacemos administración electrónica, pero lo que nos interesa también, luego todos esos datos que tenemos, pues poder sacarles provecho. Esto significa también pues que identifiquemos qué datos tenemos, que muchas veces no tenemos claro ni siquiera cuántos datos tenemos en el ayuntamiento, qué datos tenemos de otras instituciones, cómo los utilizamos. A veces los datos se quedan en el departamento del que recibe ese dato. Incluso ver con nuevos dispositivos, con nuevos sensores, qué tipo de datos podríamos necesitar. Eso vemos que es un proceso, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una estrategia de Business Intelligence en la que estamos poniendo las bases. Vamos a ver, unificaremos bases de datos y de terceros y de territorio. Tenemos a todas las personas identificados de una manera en un mismo sitio. Bueno, pues estamos empezando porque vemos que esa es la base para luego poder hacer toda esa utilización de... Estamos poniendo un poco de la información y de los datos. Entonces, estamos empezando a dar los primeros pasos. Tenemos una plataforma, ahora estamos haciendo un poco un análisis con las áreas, qué información es la que utilizas, cuál tendría que ser relevante, dónde tienes esa información, la tienes en aplicaciones, la tienes en documentos, bueno, pues un poco en ese proceso. Luego, otro de los objetivos que tenemos, que podríamos relacionar también con Smart City, ¿no? Es todo el tema de gobierno abierto. Lo que hemos dicho, lo que no podemos es generar servicios tecnológicos o no tecnológicos sin tener en cuenta un poco las necesidades. Nosotros lo que estamos haciendo es, de una forma más sistemática, pues bueno, hemos iniciado los proyectos de ciudad educadora, ciudad amigable para personas mayores, de tal forma que podamos tener un contacto permanente con esos grupos de ciudadanía. Entonces, en esos grupos lo que se hace también es, se analiza cuáles son sus necesidades, cómo le podemos dar respuesta, como ha dicho Jesús, hace ese contacto cara a cara con esas personas, en un momento dado se pueden poner en marcha y se ponen de hecho pues experiencias piloto, que esas personas son las que testean. Bueno, entonces un poco también nos ayuda a nosotros a ir introduciendo la cultura esa de que la ciudadanía no solo participa en un proceso que hacemos de no sé qué, o que solo participa poniendo quejas o viniendo a, no sé, a ver los plenos que hacemos, sino que, bueno, intentamos también generar que entre el personal técnico del ayuntamiento y la ciudadanía haya un poco ese contacto más de día a día. En esa misma línea, y uno igual de los puntos que lo dejo aquí para el final, pero que igual más energía nos está llevando esta legislatura, igual es este tema de... Lo ponemos aquí como gobernanza, pero lo uno mucho a todo el cambio que hemos comentado, cultural y organizativo. Claro, está muy bien tener tecnologías, está muy bien, vamos acercando a la ciudadanía. Pero muchas veces los que tenemos que pensar también en cómo damos nuestros servicios somos las personas que estamos en la administración. Muchas veces ni tenemos conocimiento, ni sabemos reflexionar, ni tenemos en cuenta, no sé, cómo nos puede ayudar la tecnología. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos abordando un proceso de cambio cultural. Como organización, somos organizaciones jerárquicas, nos debemos a los principios de legalidad, de seguridad jurídica.
eso tiene que ser así, pero por otro lado, ¿cómo lo compatibilizamos con que tenemos que ser ágiles, tenemos que ser innovadores, tenemos que tener en cuenta las tecnologías? Bueno, y eso también hace falta un cambio en las personas, ¿no? Que igual es lo más difícil. Muchas veces nos pasa que la tecnología la tenemos, luego no sabemos qué hacer con ella porque no hemos asimilado tampoco, ¿no? Entonces, nosotros llevamos en ese sentido un cambio cultural, definimos un poco qué valores creemos que necesitamos en la organización, hemos definido esos valores, los hemos unido a qué comportamientos creemos que llevan esos valores. Hablamos de valores como trabajo en equipo, responsabilidad, sostenibilidad económica, reconocimiento, bueno, valores que nos ayudarían un poco a luego abordar ese trabajo, a ser innovadores. Hemos hecho ese trabajo, estamos ahora en proceso de evaluar en qué medida nosotros consideramos que como organización y como personas cumplimos esos valores o no, con la idea de ir profundizando. A la vez que eso también estamos de manera paralela, un trabajo trabajando un poco con el equipo de liderazgo, de equipo político-técnico, de tal forma que haya una coordinación entre ellos, que sea de una manera sistemática, que ellos también vayan acorde, que esas personas vayan acorde con esos valores que hemos definido para la organización, bueno, y trabajar un poco en esa línea, ¿no? Hacer cohesión, ver todos un poco esa visión compartida, bueno, se trata un poco de, tenemos una misión, estamos todos de acuerdo con ella, la compartimos, bueno, pues un poco ese trabajo. Y de la tercera pata un poco de aquí sería, pues, mejorar un poco todo ese trabajo que va unido también a lo que decíamos de qué datos tenemos y qué información, a trabajar por objetivos. Muchas veces romper esas inercias de no, hacíamos los presupuestos, el presupuesto pensamos en dinero, los objetivos parece que va por otro lado. Bueno, pues no, nosotros para qué estamos, la estrategia, tratamos de definir objetivos, tratamos de ver cuáles son los datos relevantes que en cada servicio hay que tener en cuenta, qué deberíamos conseguir. Bueno, pues esto también unido, ¿no?, un poco a la rendición de cuentas, a la transparencia y un poco, bueno, pues a no perder un poco el norte de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esto igual parece que no tiene contenido tecnológico, pero vemos que es la base para luego poder hacer todo desarrollo, porque la tecnología la tenemos, pero luego necesitamos gente que quiera, que le guste, que quiera salsear, que quiera experimentar, que quiera, y eso es lo que un poco igual lo que más nos está costando y lo que igual también ahora mismo estamos dedicando parte importante de nuestro esfuerzo. Bueno, ya para terminar, pues cuando estábamos preparando la presentación, pues Monse y yo decíamos, bueno, además de contar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, pues igual tendríamos que aportar algo más, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido o qué estamos aprendiendo en este camino, ¿no? Entonces, querríamos destacar 4 ideas que de alguna forma entendemos que es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos y además lo que estamos aprendiendo. Y bueno, la primera de ellas es la visión a largo plazo, que ha permitido tener pues la estabilidad política que hemos tenido y las apuestas, porque son apuestas que son, pues bueno, el edificio Izarra pues empezó a gestarse en el 2003 y se hizo realidad pues 6 años más tarde. La fibra pues empezó a gestarse pues no sé, en el 2009 por ahí, 2008-2009 y hasta el 2012 pues no se empezó a conectar las primeras. Entonces claro, son apuestas a largo plazo que obviamente pues con la estabilidad política pues son más fácil de acometer. Lo que acaba de comentar Monse, tecnología, cambio y nos cuesta cambiar y bueno, nosotros somos parte protagonista de ese cambio, pero además tenemos que hacer cambiar a la ciudadanía. Yo creo que ahí Anne bueno, la Rabatxeko Alkatiak ya lo ha dicho, ¿no? Es decir, joder, estamos pidiendo que bueno, hagan los trámites telemáticos, pero claro, pues hay que facilitar esos trámites, entonces esa cultura cuesta. En cuanto a la tecnología, bueno, pues considerarla como la consideramos como medio para alcanzar la estrategia, es decir, primero está la estrategia y luego viene la tecnología. No invertimos en tecnología sin saber realmente cómo aporta esa tecnología a nuestra estrategia. Y finalmente, cuando estamos pensando en inversión en tecnología, 2 cosas clave que hemos visto que son necesarias, sobre todo a partir de ahora, que es la escalabilidad que nos permite la tecnología, es decir, que no sea una tecnología que en 2 años se quede obsoleta, sino que nos permita crecer con esa tecnología, si no estaríamos continuamente invirtiendo en tecnología, que también lo tenemos que hacer, pero la misma tecnología no. Y la integración, tener en cuenta que cuando invertimos en tecnología, esa tecnología tiene que integrarse y tiene que comunicarse con otras tecnologías. Entonces, cuando pedimos o cuando solicitamos la inversión o cuando analizamos las diferentes opciones de inversión tecnológica que tenemos, uno de los criterios que valoramos sí o sí es la capacidad de integración que tiene esa tecnología. Y listo.